Entonces, mi gente querida, ya saben, revisen sus notas, no hay ningún problema, me escriben, entregan evidencia de lo que tengan que entregar, porque puede que le puse la nota a una y no le puse la nota a la otra, X, Y, Z, y corregimos. Y como les mandé en el correo, la única actividad que está por vencerse, porque de resto ya todas se venció su entrega según las políticas que habíamos dicho, ¿no? Que una actividad se entregaba durante el día o antes de la siguiente clase. La única actividad que está sin vencerse es la actividad en clase 2. Ustedes ahí pudieron ver que hay un montón de gente que tiene 1 en la actividad en clase 2. Pues no se preocupen, porque la actividad en clase 2 vence el día lunes, así que tienen de aquí hasta el lunes para entregarla. ¿Mm? Espero haber O sea, sido claro en eso. profesor, ¿Sí? ¿Te escucho? o sea que, bueno, con eso entonces quiere decir que, bueno, sea que usted pone en esa última actividad todo uno, la mayoría, pero eso es por mientras hasta que si se cumple el plazo y recién poner la fecha, si hace un tercer conteo de notas, digo, si hace eso, ¿no? Sí, Ah, ok, digo, por si no si hace más adelante otro tercer conteo de notas, así como igual que mando ahora, ahí después va a estar con la nota corregida. sí, Ah, ok, ya, entendí, profesor. perfecto. Por eso se llama avance de notas, no nota final, sino avance de notas. Y es más, dice avance de notas con fecha del 13. O sea que hasta el 13 estaban esas notas. Por eso es claro y puntual para que a ustedes les sirva como mecanismo para defender lo que tengan que defender. ¿Mm? Perfecto. Entonces, ahí nos vamos metiendo en esta cultura de las notas y de la información. Ya saben, me escriben las cosas que tengamos que conversar, que yo no tengo ningún problema en que construyamos e encontremos juntos los caminos que corresponden. Pero eso sí, lo que está vencido, está vencido. ¿Mm? En eso sí Profe, quiero ser una muy claro. consulta. Sí, señora. Muchos de nosotros odiamos la ILEAN por lo mismo, porque entregamos trabajo y muchas veces no aparece. Y no queda evidencia tampoco de la entrega del trabajo. Entonces, en esa situación, ¿cómo lo podríamos hacer, profe? Porque Hay que ver de el caso verdad por el que, caso. Ahí vamos conversando el caso por el caso. ok, porque estaba revisando el trabajo y sí, yo vi el video y hice el cuestionario, pero no me aparece la fecha de entrega. Entonces, ¿qué hago? Pues si Entonces, no tengo como evidencia de que lo hice. bien, te repito por tercera vez qué hacemos. Vamos a revisar el caso por el caso. ¿Queda claro? Ok, pues. Perfecto. Bueno, mi gente, después de haber hecho este paréntesis tan importante y tan indispensable para todos y todas, vamos a ingresar a compartir y a conversar sobre lo que tenemos que explorar el día de hoy, que sería lo siguiente. Eso del positivismo, parece, algo así, parece, estaba viendo algo así. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Entonces, para que nos vayamos poniendo en orden de ideas, para que vayamos trayendo la zona proximal de desarrollo. Entonces, ya hablamos de psicología evolutiva, nos falta hablar de humanismo, ya hablamos de psicoanálisis, ya hablamos de la teoría cognitiva y de la teoría conductual. Ahora nos vamos a centrar en la psicología positiva. Luego vamos a ver el humanismo y la teoría general de sistemas. Eso es lo que vamos a ver el día lunes. Y un poquito sobre la psicología transpersonal. Para luego, en la siguiente unidad, seguir revisando los otros elementos asociados a el desarrollo humano.
Entonces, permítanme hablarles de la psicología positiva. En el año 2012, me encontraba recién separado de una pareja con la que estuve durante 10 años. Entonces, por un lado estaba muy dolorido y por el otro lado estaba haciendo fiesta porque ya iba a poder hacer las cosas que no había hecho y que me habían quedado pendientes. En ese momentito yo tenía 30 años. ¿Mm? Así que estuve entre los 20 y los 30 años con esta persona. En ese momento vivía a su vez en Argentina. Entonces, era más o menos un septiembre de ese 2012. Y entonces estaba muy cansado y dije, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a ir a Colombia a pasar la Navidad. Porque la Navidad en Colombia para mí es muy power, ¿sí? Todo es festividad, todo es baile desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero. Y todos se están reuniendo, hay comida por acá, comida por allá, está la feria de Cali, porque yo vivo en Cali, que es en este momento donde están los desmanes de las protestas del paro en Colombia. Entonces me fui para allá. Y mientras que me fui para allá, iba en el vuelo porque desde Argentina hacia allá el vuelo a veces dura 6 horas. En total, desde que uno sale desde Argentina, pasa por Santiago y de Santiago se va directo para allá. A veces para en Ecuador o a veces sigue derecho. Dije, cuando vuelva de mis vacaciones, quiero hacer una especialización en psicología. ¿Mm? Y entonces hubo dos caminos. Camino número uno, la psicología positiva. Y ahora les voy a contar por qué la psicología positiva. Camino número dos, el coaching. Entonces me dio mucha pereza seguir ahondando más en la psicología. Entonces decidí que psicología positiva no. Y me metí en la onda del coaching. Me puse a estudiar coaching y desde el coaching llegué a las organizaciones. ¿Mm? Y llegué a trabajar con organizaciones. Pero, oh sorpresa, a mediados del 2016, trabajando en un sitio, me preguntaron si sabía psicología positiva. Les dije que no sabía nada. Y me dijeron que lo necesitaban a alguien que supiese psicología positiva porque estaban necesitando hacer unas formaciones en relación a ello. Entonces ahí comencé a estudiar la psicología positiva y estudiar la psicología positiva me llevó a países como República Dominicana o Guatemala. ¿Mm? Y entonces les voy a contar qué aprendí y por qué me parece tan importante esta perspectiva de la psicología positiva. Les cuento. Esta psicología positiva es algo que surge con fuerza en los años 80, después de que está el planteamiento de un término que deben haber escuchado hasta el cansancio, inteligencia emocional, de Goleman. ¿Mm? Y a este término de inteligencia emocional se le sumó otro término muy importante, que es el término de las inteligencias de Howard Gardner. ¿Mm? Entonces Howard Gardner nos dijo, somos muy tontos en el colegio y en las universidades porque solo estamos midiendo a las personas por 2 o 3 inteligencias, la lingüística, a veces la espacial, cuando les ponemos a hacer educación física, por ejemplo en el colegio, y la lógico-matemática. Pero resulta que nos faltan 5 o según el autor, 4 inteligencias más. Cuidado niña, no, eso no, no quiero que te pegues. Perdón, pero tuve que regañar a mi hija porque estaba corriendo riesgos y después nos ponemos todos en problemas. Haciendo ese corte y continuando con ustedes, entonces, este señor Howard Gardner nos dijo, es que tenemos que evaluar a los chicos y las chicas desde otra perspectiva, por ejemplo. Hay chicos que tienen una gran introspección, una relación interpersonal y una relación intrapersonal. Intrapersonal es que pueden conectarse con sus emociones y hablar de sí mismos de manera muy profunda, como si fueran filósofos. Entonces, eso en las escuelas, ¿cómo se va a trabajar? Y eso en las universidades, ¿cómo se va a trabajar? Y aparte, hubo otra perspectiva y es, tenemos personas que son brutas en lo matemático, pero en lo lingüístico son maravillosas. Y encima de eso, generando relaciones, no hay nadie que les gane. Son las personas más populares que podemos encontrar y donde van tienen amigos. Esto es una inteligencia y esto también hay que evaluarlo. Entonces ahí tenemos 5 de las 7 inteligencias. Entonces, en este marco de las inteligencias y en este marco de la inteligencia emocional, aparece la psicología positiva. ¿Y qué nos plantea la psicología positiva?
que la psicología debía renunciar a estudiar la patología, como lo hace el psicoanálisis, como lo hace el conductismo, y ustedes ya vieron psicoanálisis y conductismo, como lo hacen también las teorías del aprendizaje, porque lo que buscan es que las personas se normalicen y den una clase y lo hagan de una manera significativa, controlando las conductas que se desvían de esa perspectiva. Por consiguiente, ¿qué es lo que dice la psicología positiva? Vamos a hacer lo contrario a todo lo que se ha hecho en términos de investigación de la psiquis humana y la conducta humana. Vamos a comenzar a ver cuál es el valor del amor, cuál es el valor de la vocación, qué es lo que genera las habilidades interpersonales, la sensibilidad estética que le aporta a los seres humanos. ¿Qué es lo que le sucede a una persona que es espiritual? ¿Es más bruta, más inteligente, un perezoso o en realidad esto es una virtud? Y entonces comenzaron a estudiar a las personas desde sus potencialidades, desde estas cosas buenas que hacen que son distintas a la lógica, a la matemática. ¿Mm? Y por ejemplo, algunos autores comenzaron a investigar qué era ser un buen ciudadano, por ejemplo. Y sí, gran parte de los resultados de esas investigaciones es lo que ahora viene sustentando las movilizaciones sociales desde el 2019. Y ya se van a dar cuenta por qué. ¿Ustedes participaron en las movilizaciones del 2019, les pregunto? ¿Se refiere como a las protestas y a cosas? En el 2019, el 18 de Oh. octubre, fue el estallido social en Chile. Me refiero a ese tipo de protestas y movilización social. ¿Ustedes participaron en el 2019 en estas acciones de movilización social en Arica? No estoy segura por los demás, pero por mi parte creo que nunca estuve metida. Sí he visto personas, pero no Perfecto. estando Tú metida. no participaste. Bien. ¿Alguien, Eh, ¿Alguien participó? ¿Alguien estuvo en las marchas? ¿Alguien estuvo en los movimientos? Yo, profe, Bien. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y por qué se luchaba en ese momento? bueno, todo empezó por el tema de las desigualdades, de que la gente ya se cansó por el tema de todo, empezó el tema del metro Muy bien. y después salieron todas las desigualdades que siempre han habido y la gente empezó a marchar, empezó a manifestarse. Yo, em, bueno, creo que fui a casi todas las marchas desde que empezó. Perfecto. ¿Y cuál fue la canción de las marchas? La canción más importante y principal. Ahí según yo, El derecho de vivir en paz, ¿o no? Yo creo que la no, canción más famosa que llegó a Francia y a todos los países fue el de las tesis. ¿Se acuerdan cuál es la canción? sí, no un sé. violador en tu camino. Un ¿Ah? violador en tu camino, donde era Ay, una lucha sí. contra el patriarcado y sobre todo con todo esto que estaba pasando en el 2018 y 2019, que comenzó a tomar mucha prensa la violencia de género, ¿cierto? Y, dime. Sí. Creo que algo que impulsa mucho es el hecho de que la masculinidad está por sobre la feminidad en cuanto a energías. No estoy hablando de hombre y mujer, sino que a la energía masculina y la energía femenina. Creo que hay hay un gran desbalance en ese sentido y se puede ver en el capitalismo, que es algo muy competitivo. En cambio, la energía femenina lo que nos trae es armonía y sanación y compañerismo, porque la madre nos ama a todos de la misma manera. En cambio, esto de, todo el sistema injusto que tenemos ahora es un desbalance de una energía femenina, o sea, una energía masculina que es muy destructiva, en vez de propiciadora, que sería la energía masculina que deberíamos estar buscando, que es el pensar y el hacer, que es maravillosa. En cambio, cuando está por sobre la energía femenina y nos quita ese amor que tenemos por el resto y siempre estamos pensando en yo quiero tener éxito, yo quiero ser el mejor, entonces se generan estos desbalances. Bueno, esta es solo mi opinión al respecto.
Bueno, y si Maya hubiese dicho esto en los años 80, le hubieran considerado hippie, drogadicta, medio huevonada, que eso nada tiene que ver con el éxito. Y tomando esto que hace Maya, la psicología positiva lo estudia y comienza a darle un lugar en el conocimiento humano. Entonces ya lo que dice Maya no es una huevonada. Ya lo que dice Maya puede tener algunos principios y algunos estudios que se pueden fundamentar en la filosofía oriental, ¿sí? Y entonces la psicología positiva, de la mano inicialmente de patriarcas, como estos señores. Este se murió hace poquito, ¿no? Hace unos días. El señor Humberto Maturana. A partir de estos patriarcas comienza a abrirse un espacio sobre el pensamiento positivo. Pero cuando vemos la historia de estos hombres, son hombres donde la figura significativa no es su padre. Como por ejemplo en el señor Freud o en estos señores que desarrollaron el conductismo. Comenzamos a ver hombres donde la figura significativa es su madre. Y es su madre la que pasa a ser el ejemplo a seguir y no se volvieron, como sucedía en ese tiempo, maricones. Hoy en día no tenemos ningún problema con ser maricones, excepto hay algunas personas que tienen ese temita todavía poco integrado. Y hoy ya no se le llama maricón, se llama expresión sexual. Y es maravilloso cómo todo va evolucionando. Entonces tenemos estos hombres que comienzan a hablar de cosas tiernas. Por ejemplo, Wilhelm Reich comienza a hablar de que tenemos que ponerle atención al cuerpo cuando estamos trabajando con las personas. Y eso era una mariconada hace 70 años que él lo desarrolló, porque hace 70 años que él lo desarrolló uno trabajaba con la mente y la mente era lo único que servía. Las ventajas de tener a la madre también como guía fundamental en la estructuración personal. También aparece en los años 40 el señor Maslow, y es el que se inventa los recursos humanos en el planeta. Y él comienza a poner una teoría donde comienza a plantear que las necesidades de las personas son más importantes que nada y que lo único que moviliza a una persona es su propia necesidad. Y es una teoría profundamente femenina si tomamos el ejemplo que Maya nos propone. No es lógica, es una teoría basada en el sentir, porque no me puedo contactar con las necesidades si no las siento, pues. ¿Cómo quieren que lo haga? Después aparece otro señor, Carl Rogers, años 60. Wilhelm Reich en los años 30 del siglo XX. Abraham Maslow aparece en los años 40 del siglo XX. Carl Rogers aparece en los 60, en los años 60 del siglo XX, mientras que se estaba incubando el hipismo. ¿Y este señor qué dice? Este señor dice que nos tenemos que centrar en las personas y en las relaciones, que tenemos que olvidarnos un poco del mercado y darnos cuenta que a la gente le pasan cosas, que la gente necesita cosas y que tenemos que centrarnos en las relaciones para que la gente se cure. Y él comienza a hacer un proceso terapéutico que se llama terapia centrada en el cliente. Otra persona con una energía femenina muy activa, que a su vez el ejemplo a seguir fue su propia madre. Carl Rogers, ténganlo presente porque si ustedes quieren aprender mucho sobre relaciones humanas, conversaciones que transformen a personas, tienen que leerse libros de este buen hombre. Él tiene un libro sensacional que se llama Grupos de Encuentro. ¿Sí? Básicamente podríamos decir que este fue el que se inventó la terapia grupal y que lo llevó a un nivel nunca antes experimentado. Y aunque no lo crean, Wilhelm Reich es austriaco, Maslow norteamericano, Rogers norteamericano, y tenemos un chileno. Sí, señoras, sí, señoritas. Tenemos un chileno que es considerado uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad, recientemente muerto a la edad de 92 años, que se inventó dos elementos importantes. Uno, la ontología del lenguaje, que nos dice cómo nuestro lenguaje transforma nuestra realidad. Y punto número dos, se inventó la matrística. Y es una formación chilena donde viene gente de todo el hijo de madre mundo a aprender la biología de las emociones. ¿Habían escuchado la matrística, la biología de las emociones y al señor Humberto Maturana?
yo por mi caso profesor, no sé si se puede hacer el tema, pero de serle sincera, no tenía idea que había existido una persona y más chilena que veía esas partes como el señor Maturana. Perfecto. Y así, ¿verdad? ¿Alguien Aunque sí, conocía a ¿verdad? Igual. Maturana? ¿Alguien conocía a Maturana? No realmente, pero con esto de que dijo de la biología de los sentimientos, creo, me hizo una conexión con decodificación biológica. No sé si usted sabe de eso. Sí, lo estudié en Argentina. ¡Wow! ¡Qué interesante! Perfecto. Entonces, este señor Humberto Maturana, les voy a invitar a que lean 2 libros. Un libro muy chiquitito que se llama Educación para el siglo XXI. Es fantástico. Él cómo explica cómo las emociones transforman la biología, cómo la biología transforma las emociones y cómo tenemos que centrarnos más en las emociones que en el pensamiento racional, porque el pensamiento racional es una consecuencia de las emociones. Porque cuando vos tenés enojo, no aprendés. Cuando vos tenés miedo, no aprendés. Entonces las emociones determinan la lógica y la lógica no puede gobernar las emociones. Punto. Y entonces desde ahí hace unos planteos maravillosos sobre cómo tendríamos que acompañar a las personas. ¿Mm? Así que, y otro libro fantástico se llama El árbol del conocimiento. Ese libro yo lo leí cuando tenía como 20 años, hace 20 años lo leí. Y es un libro científico que no está escrito en lenguaje científico. Te lo explica como si fuera un amigo que te está explicando cómo es la ciencia. Es maravilloso. Y además es como si fuese un libro de secundaria. Así que yo les invito a que revisen esos 2 libros. Son espectaculares. Y entonces, después de ponernos felices por haber visto que un chileno determina o hace grandes aportes al pensamiento global, lo cual quiere decir que Chile, mal que bien, ha hecho un buen ejercicio en términos de construcción del conocimiento. No es gratuito que tengan varios premios Nobel, como no tiene casi ninguna superpotencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el último señor, también con una mamá muy fuerte en su desarrollo personal, se llama Edgar Morin, francés. Y este señor desarrolló un libro que es fantástico, tienen que leerlo. Se llama Introducción al Pensamiento Complejo. Y él define cómo los hombres somos psico, bio, socio, emocionales, culturales. Y comienza a explicar cómo es la complejidad del hombre y cómo tenemos que pensarnos el hombre a partir del siglo XXI. Y cuando usa hombre, usa el término filosófico, ¿sí? Para los filósofos, hombre nos viene de masculino, sino que hombre es un término genérico que viene del griego que significa alma encarnada. ¿Sí? Entonces, en términos actuales, vamos a tener que reescribir el libro de Edgar Morin y poner hombres y mujeres para que no haya ningún problema en términos interpretativos y haya una sensación de inclusión. Entonces, Edgar Morin habla sobre el enrosque y la complejidad que tenemos los hombres y las mujeres y cuán difícil es vivir nuestro día a día porque tenemos que tener muchas conversaciones, responder a todo el mundo, acordarnos del presente, acordarnos del pasado, ser buenos, tratar de ser honestos. Tenemos que hacer tantas cosas a la vez y no nos volvemos locos, que en realidad es más fácil volverse locos que ser cuerdos. Así que todos estos hombres inicialmente fueron los que abrieron la puerta a que se comenzara a hablar de cosas que luego mujeres comenzaron a interpretar de una manera clara, profunda y seria. ¿Mm? Y de esta manera surge el término potencial humano. Entonces, ¿cuál es el centro de la psicología positiva? Estudiar el potencial humano. ¿Qué es lo que estudia? Ya debo decir que actualmente el estudio de la psicología positiva hay más mujeres que hombres investigando y haciendo aportes significativos. Como por ejemplo, Carol Rift. Carol Rift ha logrado unos avances y unos aportes impresionantes a nivel global.
Pero ¿qué es lo que estudia la psicología positiva? Aparte de estudiar la inteligencia emocional, como ya se los expliqué desde el inicio, también estudia cosas que antes eran tontas, como por ejemplo la amabilidad y la generosidad. Porque ahora resulta que hay empresas que buscan a personas que sean amables y generosos por encima de cualquier otra cosa. Otra de las cosas que se comenzó a estudiar a través de este enfoque psicológico fue el humor y la risa, y cuál es el efecto emocional y psiconeuroinmunológico que tiene. No sé si ustedes han visto que muchos hospitales en las zonas de internación por cáncer de los niños, por ejemplo, niños con leucemia, comienzan a aparecer los payamédicos. No sé si conocen lo que es un payamédico. ¿Saben qué es eso? Los médicos que se disfrazan como payasos para alentar a los niños o animarlos un poco, algo así. O a todas las personas que estén internadas. Y esto de los payamédicos surge a través de un hombre que se llama Patch Adams, ¿sí? Y la película está y fue protagonizada por, ¿cómo es que se llamaba el que protagonizó Patch Adams? Que se murió por depresión, se suicidó por depresión. Williams. Eso, Mr. Williams. Muy bien, maestro. Entonces, esas cosas que hizo gente como Patch Adams se comenzaron a investigar y nos dimos cuenta que la risa tiene un efecto curativo fundamental que transforma la química del cerebro y hace que generemos endorfinas. Las endorfinas son las hormonas que nos ayudan a combatir el dolor físico o emocional. Otro de los fenómenos que se comenzó a estudiar fueron las relaciones positivas, porque por allá en los años 80 apareció un libro que se llamaba Tus zonas erógenas. Tus zonas erógenas, mucha hueva. Tus zonas erróneas. Entonces, este libro de Tus zonas erróneas, lo que te mostraba era las cosas que estabas haciendo mal y que por eso fracasabas o te iba mal. Y después apareció un libro en los años 90 que se llama Gente tóxica. ¿Y por qué una persona termina siendo tóxica? Entonces, a partir de ese libro, que lo escribió una persona por deducciones, podríamos decir que lo escribió más por literatura, entonces algunos investigadores comenzaron a decir, bueno, investigamos las relaciones negativas y positivas, y se dieron cuenta que había un efecto directo en nuestro cerebro y en la manera como transformábamos nuestro convivir con otros. Así que pasó a tener fundamentación científica. Otra cosa que nunca se había estudiado en la bendita humanidad era el optimismo. Esto que tienen personas que así estén comiendo mierda, luchan, salen adelante y salen del mierdero. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene todo en contra? Luchar contra la corriente y salir ileso de ese proceso. A eso le podríamos llamar optimismo. Y también comenzamos a estudiar cosas que se consideraban tontas como las emociones positivas, que ahora vamos a ver algunas de ellas. Entonces, ¿qué es lo que permitió la psicología positiva? Salir de esta energía masculina, si tomamos la metáfora de Maya, meternos en esta energía positiva, o sea, también masculina, femenina, perdón, y comenzar a explorar las cosas que no son valoradas desde el intelecto ni desde el mundo racional para pasar a un mundo más creativo, mucho más identificado con lo femenino. Cuando hablo de estas identificaciones masculinas y femeninas, parte de la metáfora del Tao, y entonces ahí nos vamos a la filosofía oriental. ¿Alguno de ustedes conoce qué es el Tao y de qué trata el Tao? Yo leí un librito al respecto, un librito como para niños. Habla sobre cómo fue escrito el Tao Te Ching, pero no sé si eso tiene una relación directa. Bueno, me imagino que sí, porque es el Tao. Habla sobre el camino hacia la iluminación y la paz y la serenidad, así como cómo ser un buen humano. Exactamente, que es la base de todo pensamiento religioso. Todo pensamiento religioso, su base es cómo nosotros construimos virtudes para tomar el buen camino y no el camino del pecado. Que pecado traduce en griego, en latín, perdón, pie torcido. ¿Sí? O sea que el pie torcido es el que se desvía del camino y todo se le hace más difícil. ¿Sí? Entonces, tomando este aporte, el Tao es una
filosofía religiosa oriental nacida en China que nos habla de los polos, nos habla que el universo tiene una dualidad oscura y una dualidad que tiene luz. ¿Mm? Y esa dualidad se complementa formando el símbolo del Tao, donde la zona blanca tiene una semillita negra y la zona negra tiene una semillita blanca, lo cual simboliza que nada es tan bueno siempre y nada es tan malo siempre, que lo malo siempre trae una luz y lo bueno siempre trae su lado oscuro. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar qué bueno que mis padres me sobreprotejan y me cuiden, pero el exceso de sobreprotección genera personas inseguras y enojadas. ¿Mm? Entonces, algo demasiado bueno también puede llegar a ser malo. Por eso lo blanco tiene la semillita negra. Entonces, esa expresión y esa construcción religiosa que tiene más de 5.000 años, porque el Tao es tan viejo como por ejemplo el judaísmo, que también tiene 5.000 años. ¿Mm? Entonces, esa construcción pasó a ser usada por muchas culturas como mecanismo de explicación de lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, y cómo las dos energías se complementan y ninguna puede sobrepasar a la otra porque ahí mismo se llega al caos. Entonces comenzamos a explorar esas dinámicas en términos emocionales desde la psicología positiva y comenzamos a observar emociones positivas y emociones negativas y qué efecto traía hacia las personas. Otro de los elementos que se comenzó a investigar fue la positividad en sí misma, qué es lo que hace que una persona sea positiva. Y aquí es donde llegamos a otro chileno, que hizo otro aporte fundamental para el paradigma de la psicología positiva. Y ya vamos a ir entendiendo de qué trata la psicología positiva. Este hombre se llama Losada. ¿Mm? ¿Y qué descubrió? Otro hombre que su figura significativa e importante es una mujer, su madre. ¿Qué es lo que sucede con Losada? Losada se puso a investigar en diferentes organizaciones y comenzó a responder algo. ¿Cómo hago para que cuando yo corrija la gente no se enoje? Porque lo primero que la gente se conecta fácilmente cuando lo están corrigiendo es con el enojo, como lo que puede pasarles a muchos de ustedes cuando observan sus notas y encuentran muchos uno. Entonces comienzan a sentir injusticia y a decir, si yo hice todo, ¿qué es lo que le pasa a este flacuchento importado? ¿Mm? Entonces, ¿de qué se dio cuenta Losada? Él logró una fórmula que se llama la fórmula de la positividad. ¿Y qué es lo que permite esta fórmula de la positividad? Generar lo que él denomina como la zona de florecimiento. Hay una zona que hace que la gente crezca y hay una zona que hace que la gente se empobrezca. Y descubrió, si yo hago 3 reconocimientos o le digo 3 cosas positivas a una persona por una negativa, la persona va a florecer. Pero si le digo 2 positivas por una negativa, va a la zona de languidecimiento. Si le digo una positiva por una negativa, va a la zona de languidecimiento. Si le digo solo negativa, va a la zona de languidecimiento. ¿Mm? ¿Y por qué tiene que ser una fórmula 3-1? Porque eso fue lo que él comenzó a hacer en diferentes investigaciones. Mi conclusión al respecto sobre la zona de florecimiento y la fórmula de la positividad 3-1 es que las personas solo reciben feedback negativo de las personas que sienten que las conocen. Yo solo me voy a aguantar el feedback negativo de alguien que siento que me quiere y que me respeta. Y para eso tengo que ser capaz de decir 3 cosas positivas antes de decirte una negativa. Porque es que si no te conozco, lo único que me va a quedar fácil decirte son cosas negativas. Entonces, si somos capaces de decir 3 cosas positivas antes de decir una cosa negativa, vamos a permitir que la gente cambie. Si no respetamos la fórmula de la positividad, la gente se nos va a resistir. ¿Qué opinan de esta fórmula de Losada, de su coterráneo? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Bueno, bueno, por eso estaba escuchando otra teoría de este señor y bueno,
digamos que un poco interesante, digo, eso de esta fórmula de 3 positivas y una negativa, pero como que si miramos a la vida cotidiana es como, no sé, como que lo vemos igual en la vida cotidiana porque primero las personas que son como más cercanas, bueno, dicen primero cosas positivas y después dicen pero también cosas negativas, como que igual le tienen poco sentido y se entiende. No sé, eso es lo que yo pienso. Perfecto. Pero igual interesante. Bien. Esta fórmula entre positiva y negativa. Perfecto. Muchas gracias por participar. Entonces, uno de los creadores de la psicología positiva es este señor. Este fue el que podríamos decir que es el padre de la psicología positiva, Martin Seligman. Y este hombre es el que toma lo que se viene haciendo por diferentes investigadores. Este hombre hacía parte de la APA, de la Asociación de Psicología Norteamericana, que es como la más importante del planeta. Y en una convención en los años 90 dijo, nace hoy la psicología positiva. Y como era importante, pues fue tenido en cuenta, obviamente. Otra de las personas sumamente importantes es Tal Bel-Shahar. Él es un israelita y él se inventó en Harvard la cátedra de la felicidad. Fue la primera persona que se inventó esto. Él estaba haciendo su investigación, un doctorado en Harvard, y entonces tenía que buscar algo novedoso y se le ocurrió decir, vamos a enseñarle a las personas a ser felices. Esto fue en los años 2000. Y hasta la fecha, la cátedra Harvard es una de las clases más solicitadas y vistas en los últimos 20 años en Harvard por todas las carreras que existen. Y son como 120 las carreras que hay en Harvard. Es la única materia que quiere ver todas las carreras, la cátedra de la felicidad. Si ustedes van a Netflix o van a YouTube y ponen documental Happy, van a encontrar toda la historia del desarrollo de la psicología positiva y cómo comenzaron a estudiar personas que les pasó cosas horribles. Ahí en ese documental Happy está en YouTube y está en Netflix, así que no hay pierde. En ese documental Happy van a encontrar, por ejemplo, como portada un cielo con una carita feliz. ¿Mm? En este documental Happy comienzan a investigar, por ejemplo, una señora que era muy hermosa, se cayó de un caballo, el caballo la golpeó fuertemente, encima de eso ella se golpeó con unas piedras y se desfiguró su rostro. Y comenzaron a estudiar por qué esta mujer no se mató y siguió adelante y siguió luchando. Y por qué una persona con menos problemas decide culminar con su vida. Por eso el paradigma de la positividad es tan poderoso y tan interesante para estos psicólogos. Y otra de las personas fundamentales para este paradigma es una persona de origen polaco que vive en Estados Unidos, que se llama Csikszentmihalyi. Y esta persona desarrolló algo que se llama el flow. Y ustedes en muchos momentos de su vida han sentido el flow. El flow es eso que cuando ustedes están leyendo algo como que les atrapa y no quieren dejarlo de hacer. Cuando están viendo una serie y cuando se dan cuenta pasaron horas. Cuando están haciendo algo que les interesa, que les llama la atención y simplemente se exhortan como que les sale natural, como que les sale fácil y después cuando se dan cuenta vuelven a la realidad, ha pasado un montón de tiempo. Esa experiencia del flow él la comienza a estudiar y comienza a tener un significado sumamente importante en el paradigma de la psicología positiva. Entonces, aquí es donde la dinámica de la psicología positiva se transforma hacia lo que es hoy en tiempos modernos. ¿Cuál es el objetivo de estudio de la psicología positiva? Las bases del bienestar psicológico y la felicidad. ¿Qué es lo que hace que una persona sea feliz? ¿Y qué es lo que le genera a una persona salud o bienestar psicológico? Y cómo eso le permite sortear todas las problemáticas que hay a su alrededor. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo?
Bueno, digamos que sí, de alguna manera sí se entiende un poco de positivismo. No, De hecho, mucho cuidado. Una cosa es psicología positiva y otra cosa es el positivismo. Y gracias por tener ese término a colación. El positivismo se conoce como una corriente de las ciencias sociales donde el ser humano comenzó a estudiar científicamente al ser humano. Y ese es el surgimiento de las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces eso lo desarrolló por allá un señor de apellido Comte. Antes de Comte, casi que todo el estudio era estudiar las ciencias naturales, los fenómenos de afuera, qué es lo que le pasa a la célula, qué es lo que le pasa a los astros, qué es lo que pasa a través de las matemáticas. Después de Comte, Comte dijo, no, vamos a aplicar el método científico a lo subjetivo, que es al mismo ser humano. Y ahí surge el positivismo y con ello el nacimiento de la ciencia social. Entonces el positivismo es una cosa, la psicología positiva es otra. Gracias por darme la oportunidad de explicar esto. de psicología positiva, eso era. Perfecto. Bueno, mi gente, yo ya les di un approach, ya les di una introducción a esto de lo que sería la psicología positiva. Ahora vamos a entrar en un momento donde ustedes lo van a experimentar por ustedes mismos. Entonces, ¿qué les voy a invitar? Les voy a invitar que vamos al aula virtual, les voy a invitar que hagamos el taller en clase número 5, que exploren los videos porque ahí les tengo varios videos para que vayan entendiendo de qué trata esta dinámica y acuérdense de hacer todas las actividades para que lleguen al fin de la misma. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, profe, solo una pregunta. ¿Esta actividad es individual, Sí, grupal? ¿Cómo es? individual. ¿Y se hace por el periodo de clase? Y ¿O se hace tiene por el plazo? periodo de clase. Ok. Pero tenemos hasta el siguiente viernes para entregarla, ¿cierto? Pero ahora les voy a explicar cuál es la tarea. Así que vayan avanzando en esto. Para aquellas personas que lo necesiten, igual les voy a mostrar el aula virtual y les voy a mostrar dónde está la actividad. Aquí estoy mostrando en este momento el aula virtual. Vamos a los viernes de taller. Aquí está el viernes de taller. Vamos a buscar la clase del día de hoy. Y aquí vamos a encontrar el taller número 5. Aquí en este link vamos a encontrar el PPT de la clase, un documento de información complementaria que ahí el taller en clase 5 les va a pedir que lo revisen. Y aquí donde dice videos, ese sería también el taller en clase 5 en caso tal de que se les dificulte abrirlo por el aula virtual. Simplemente es ingresar aquí donde dice taller en clase 5, referentes de la psicología positiva. Entramos ahí y comenzamos a desarrollar la actividad. Lo que necesiten, aquí estoy.
Bueno, mi gente, ¿les parece si les explico la tarea? Para luego dejarles libres. Bueno, Sí, profe. Perfecto, gracias por responder. Ahí paso a compartir pantalla también. Perfecto. ¿Se observa la presentación? Sí, profe. sí. Gracias. Bueno, les explico la tarea. Es una tarea muy sencillita. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Obviamente, esta tarea que se abre hoy se entrega hasta dentro de una semana. Si se quiere, no hay ningún problema. Ahí lo dejo clarito para que también nos quede en el video. Por consiguiente, ¿qué hay que hacer? Vamos a volver a tomar el caso de Romina y en el caso de Romina vamos a implementar las teorías cognitivas y de la psicología positiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Tomo el caso de Romina, chica de 15 años, con difícil periodo menstrual, acabó de romper con el novio, suceden cosas con la familia, hay cosas en la escuela que no funcionan, pero en la escuela están preocupados por ella, y comienzo a ver las teorías cognitivas. Entonces comienzo a ver a Piaget. ¿Y qué me dice el desarrollo sensorio-motor? ¿Y qué me dice el desarrollo de las operaciones concretas? ¿Qué me dice del desarrollo de las operaciones formales? Y aplico el caso de Romina. Tomo a Vygotsky, por ejemplo. Entonces comienzo a ver qué cosas del desarrollo proximal son indispensables hacer en la institución educativa, qué pasa con esa dinámica sociocultural en ella y cómo nosotros podemos hacer esas mejoras pertinentes. Eso es lo que vamos a hacer con el caso de Romina. Y eso me lo mandan al correo. Así de simple, ¿estamos? O sea, dice que solamente basar la teoría cognitiva y la psicología de positiva en el caso de Romina y después mandárselo a su correo. Eso. Pero pues, igual tiene plazo como otros 7 días para mandárselo, ¿no? Todo lo que Igual su que todo. merced dice, estoy de acuerdo y así tal cual lo dije yo. Ok, perfecto. Perfecto. Profesor, Te usted dijo que escucho. este trabajo es individual, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. perfecto. Bien. Bueno, mi gente, y por ahí derecho les dejo libres para que coman los que no han comido o no están comiendo en este momento. Así que un abrazo y quedo atento a todo lo que necesiten. Profesor, Dime. ahora que ya terminó la clase, quisiera pedirle que por favor me dé alguna recomendación, ya sea libro, video, lo que sea. Estoy muy interesada en la biodecodificación. Entonces, ¿podría darme algún material de estudio, por favor? Claro, la idea es que te veas todos los videos que encuentres de Enric Corbera. Y hay muchísimos. A ver, la biodecodificación se la inventa básicamente un hombre que se llama Salomón Celan. ¿Sí? A partir de un libro que vas a encontrar fácilmente en internet y ese libro, bueno, ya todo el mundo queda libre, si quieren escuchar, bien puedan. Entonces, Salomón Celan era un enfermero, ¿sí? Sí, Que él trabajaba en el equivalente en Francia a lo que son aquí los consultorios, que es como la salud social comunitaria, ¿m? Porque los consultorios tienen que hacer prevención y una herramienta fundamental para el médico de familia o médico comunitario o la persona de salud de familia comunitaria es hacer el genograma, ¿no? Para poder ver cómo es las condiciones genéticas de la enfermedad. Entonces, claro. si yo tengo abuelos que son diabéticos, pues es muy probable que a mí me dé diabetes. Entonces ahí tengo que generar una modificación. Y entonces este viejo, que no era ningún huevón, comenzó a darse cuenta que había un patrón. Había gente que llegaba triste y no tenía ningún problema, desmotivada, los psicólogos decían que estaban bien, los médicos estaban que estaban bien, regularmente se vestían de negro, bueno, una serie de temas.
y se dio cuenta que todas las personas que llegaban así, antes de ellas, por esto del genograma, habían sus padres tenido pérdidas. Y de esa manera se constituye el síndrome yaciente y se comienza a estudiar la influencia que tiene lo que le pasó a otras generaciones en nuestra generación. ¿Sí? Así es que surge la cosa. Entonces, ¿quién estudió con Salomón Celan? Enrique Corbera, que es un español, y Enrique Corbera comienza a traducirlo y él también le cambia de nombre. Deja de llamarlo biodecodificación o biodecodificación emocional para llamarle bioemocionalidad. Así que mírate todos los videos de Enrique Corbera para que entendas cómo va funcionando la cosa. Sí. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Estoy muy Bueno, interesada. Maía, hágale, comas esa información. Aparte que hay formaciones muy económicas al respecto. Sí. ¿Mm? Bueno, gracias por preguntar. Profe, yo tengo una consulta. Hágale, mijo. Casi toco el botón rojo, el botón de pánico. Eh, Hágale. es que al principio estaba diciendo que había un taller para el lunes, o sea, que todavía no vencía hasta el lunes. Actividad en clase 2. Actividad de clase todavía, que justo me caí en esa parte. Era eso nomás, Perfecto. profe, gracias. Hágale, mijo. ¿Alguien más necesita algo de mí? O me voy a comer mi avenita. Mientras que me llega el pollo con papas del pollón. No, profe, cuídese, que esté bien, chao. Bueno, señorita, le compartiría papas del pollón con esas salsas ricas que ellos hacen ahí a mano y que no sé si se lavan las manos, pero les queda muy rica. Bueno, parto Chao, profe. No Chau, se chau. puede. Chao. Chao, profe, cuídese. Chau, chau. Abrazo. Chao, profesor, cuídese. Chaolín, Baninín.